Thomas Hobbes nació en Westport cerca de Malmesbury, un 5 de abril de 1588, filósofo inglés, hijo de un eclesiástico. Quedó a cargo de su tío cuando el padre abandonó a la familia tras participar en una pelea en la puerta de su iglesia. Estudió en Magdalen Halls de Oxford y en 1608 entró al servicio de la familia Cavendish como preceptor de uno de sus hijos, a quien acompañó en sus viajes por Francia e Italia entre 1608 y 1610. Thomas Hobbes, a la muerte de su alumno en 1628, regresó de nuevo a Francia para entrar al servicio de Gervase Clifton. En dicho país permaneció hasta 1631, cuando los Cavendish lo solicitaron de nuevo como preceptor de otro de sus hijos. En 1634, acompañado de su nuevo alumno, realizó otro viaje al continente, ocasión que aprovechó para entrevistarse con Galileo y otros pensadores científicos de la época, entre los que figuraron René Descartes y Pierre Gassendi. En 1637 volvió a Inglaterra, pero el mal ambiente político que anunciaba ya la guerra civil lo llevó a abandonar su patria e instalarse en París en 1640. Poco tiempo antes había hecho circular entre sus amigos un ejemplar manuscrito de sus elementos de la ley natural y política, de los que, en forma de dos tratados distintos, se editaron dos partes. En 1650 en París comenzó a publicar las distintas partes de su sistema, empezando con el Decibe en 1642. En 1651 abandonó Francia y regresó a Inglaterra, llevándose consigo el manuscrito del Leviatán, sin duda la más conocida de sus obras, que se editaría en Londres ese mismo año. En 1655 publicó la primera parte de los elementos de filosofía y en 1658 la segunda. Estas dos obras completaban la trilogía iniciada con Decibe. Tras la restauración de 1660, Thomas Hobbes gozó del favor real, pero las acusaciones de ateísmo que le alcanzaron los estamentos eclesiásticos lo llevaron a retirarse de la vida pública. Durante los últimos años de su vida hizo una traducción en el verso de la Ilíada y la Odisea de Homero y escribió una autobiografía en versos latinos. Finalmente murió en Derbyshire en un 4 de diciembre de 1679. Thomas Hobbes estuvo involucrado en una pelea con el clero local fuera de su iglesia, lo que lo obligó a abandonar Londres. Como resultado, la familia quedó al cuidado del hermano mayor de Thomas, Francis, un rico fabricante de guantes sin familia propia. Sus esfuerzos académicos en ese momento estaban dirigidos a un estudio cuidadoso de los autores clásicos griegos y latinos, cuyo resultado fue, en 1628, su gran traducción de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, la primera traducción de ese trabajo en inglés de la publicación de 1620 conocido como Heroe Successivae. Observaciones y discursos también representan el trabajo de Hobbes de este periodo. Su principal causa que lo lleva a este pensamiento es el problema del orden social y político, de cómo los seres humanos pueden vivir juntos en paz y evitar el peligro y temor de un conflicto civil. Hobbes plantea una alternativa de cómo dar nuestra obediencia a un soberano responsable. Un soberano responsable se puede decir que una persona o un grupo facultado para decidir cada tema social y político. De lo contrario a este pensamiento, lo que nos espera es un estado de naturaleza que se asemeja mucho a la guerra civil, una situación de inseguridad universal donde todos tienen motivos para temer a la muerte y donde la recompensa de la cooperación humana es casi imposible. La propuesta de Hobbes es dejar atrás el estado de naturaleza y producir una sociedad en una red de seguridad llamado Estado. El Estado, que el estado de seguridad también es criticable, pero
En este momento no quiero hablar sobre el Estado. Dice Hobbes que hay autoridad no cuando ganamos al otro, sino cuando conquistamos al otro. Por tanto, vemos que una cosa es la victoria y otra cosa es la conquista. La victoria es bella y bonita como el fútbol y la conquista es brutal y represiva como la guerra. Ética y naturaleza humana de Hobbes. El pensamiento moral de Hobbes es difícil de separar de su política, de su misma política, de su mismo pensamiento. En su opinión, lo que debemos hacer depende en gran medida de la situación en la que nos encontramos, donde falta la autoridad política, como en su famosa condición natural de la humanidad. Nuestro derecho fundamental parece ser salvar nuestras pieles por cualquier medio que creamos oportuno, donde existe la autoridad política, donde nuestro deber parece ser bastante sencillo, obedecer a los que están en el poder y tal, esas cosas. Pero podemos separar útilmente la ética de la política si seguimos la propia división de Hobbes. Para él la ética se refiere a la naturaleza humana, mientras que la filosofía política trata de lo que sucede cuando los seres humanos interactúan. Antropología de Thomas Hobbes. Dentro de las primeras líneas de la naturaleza humana o los elementos fundamentales de su política en los años 1987, este filósofo señala que para tener un conocimiento de los elementos de las leyes naturales y políticas es necesario investigar primero qué es la naturaleza, cómo se compone y tal, esas cosas. Segundo, qué es el cuerpo político. Y por último, en qué se domina la ley. Estas tres categorías le podríamos decir que se encuentran vinculadas sin perder su independencia. Cada una son independientes por sí mismas, porque no se pueden hacer un análisis, porque no se puede hacer un análisis sobre los aspectos que constituyen la naturaleza humana sin tener presente su relación con el cuerpo político y la ley. Eh, Esta idea postula una visión de una naturaleza humana social que deviene de esta trilogía. Estas tres categorías que intervienen en la conformación antropológica y política de la teoría filosófica propuesta por Hobbes, anteriormente nombrada, que son utilizadas como instrumentos para explicar la praxis de los hombres como los artífices de un Estado con el fin de garantizar la autonomía individual y colectiva en pos de la paz y la concordia. En la obra principal de Thomas Hobbes, lo que más se evidencia es la secularización. ¿Qué es la secularización? Es el cambio de la esfera religiosa a una civil o a una teológica, ¿sí? Entonces con esto encontramos primero que todo que él nos manifiesta en su obra una serie de poderes. El primero de ellos es el poder natural y el instrumental. El natural, como su nombre lo dice, son los rasgos que por naturaleza como seres humanos, como puede ser la fuerza, la prudencia y otros rasgos, los cuales nos llevan a los poderes instrumentales que se llevan a través de los naturales, como son la riqueza, la reputación, las amistades y pues también un designo también como puede ser la buena suerte según la religión cristiana. Luego aparece el poder civil, el cual este otorga a todo soberano hacer lo que esté a su alcance para garantizar la paz y la seguridad. Luego aparece el poder divino, el cual es, digamos, una conceptualización de la historia a su acomodo para su beneficio. Entonces esto refuerza la teoría de Thomas Hobbes,
que lo único es lo físico y no otras entidades naturales entre las cuales puede estar la mente, el alma, lo sobrenatural, los sueños, etcétera, sino solo las cosas de carne y hueso, como los animales y los seres humanos, en las cuales más adelante aparecen las ciencias físicas para darnos claramente la explicación a estos fenómenos físicos, reforzando aún más su teoría de que todo lo que tenga un cuerpo es materia, definida por una longitud, dureza y profundidad. Esto incluyendo aún así a los espíritus, que son cuerpos que a simple vista no los podemos visualizar, pero sí tienen dimensiones en el espacio, según la teoría. Los favores obligan y la obligación es una esclavitud. Cuando te hacen un favor, estás de manera consciente obligado a corresponder ese favor. Esto es aprovechado por algunas personas que buscan el beneficio propio y se esfuerzan por obtenerlo. Esto te hace esclavo a pagar la deuda que tengas con ellos. La guerra no consiste solo en la batalla, sino en la voluntad de contener. Explicación. La capacidad para seguir firme en lo que crees. Defender tu bando aferrado a la convicción de que triunfarás y vas a hacer lo necesario para que así ocurra. El hombre es un lobo para el hombre. Una de las frases que se puede encontrar en la obra de Decibe. Dicha frase lo que busca es explicar el egoísmo del hombre en su estado natural, en donde lo primero era su supervivencia antes que la de cualquier otro. Esto lo obliga a cometer actos que afectan la vida y la paz de otros individuos. Cuando dos hombres desean la misma cosa que no pueden gozar juntos, se convierten en enemigos. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, empezando porque el hombre por su naturaleza es muy competitivo, uno de los ejemplos más claros que podemos encontrar hoy en día es por ejemplo en el ámbito político, cuando diferentes partidos buscan un puesto público, entre ellos se generan roces, malos entendidos, lo cual genera conflictos. ¿Y por qué? Todo por ganarse o llegar a ese beneficio o fin el cual quieren ambos individuos. Si yo hubiera gastado en leer tanto tiempo como otros sabios, sería tan ignorante como ellos. ¿Esto qué nos quiere decir? Muchas veces, o sea, el ejemplo más claro es, por ejemplo, lo encontramos en el ámbito del colegio, de la universidad. Muchas veces un maestro que tiene muchos años, muchas especializaciones y está empapado sobre un tema X, él nos puede decir que es así porque así lo aprendió, lo ha estudiado, pero no necesariamente tiene que ser así. Nosotros mismos también tenemos que analizarlo, buscar información, dar nuestra opinión, porque si nos quedamos con lo que ellos nos dice, pues no tendremos esa capacidad de análisis para llegar a concluir que efectivamente sí puede ser acertado lo que nos está diciendo o puede ser de otra manera.